A un boom de prostíbulos en la Argentina. Uno de los más importantes magnates que manejaban esos prostíbulos, a quien en un informe yo lo llamé el Yabrán de los prostíbulos, se llamaba Raúl Martins. Raúl Martins competía con otros proxenetas en tener prostíbulos. Uno de los que competía era Luciano Garbellano. Acuérdense la historia de Garbellano, que a quien el juez Ollarvide a través de un comisario lo mandan a matar y después aparecen los videos del prostíbulo de Garbellano en el programa de Mariano Grondona. Bueno, el que competía con Garbellano a la hora de manejar prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires era un señor que se llama Raúl Martins. Pero además Raúl Martins tenía una particularidad: en sus prostíbulos se grababa, eran prostíbulos, cabarets, hoteles, se grababa a la gente que iba y lo grababa por cuenta de la CIDE. Él mismo, Raúl Martins, era un agente de la CIDE. Bien, Raúl Martins terminó en algún momento, cuando se empezaron a revelar sus negocios, se fue a vivir a México, se afincó en Cancún. Siempre se habló mucho de sus vínculos con los narcos mexicanos, pero se fue a vivir a México. En un momento dado, su hija, Lorena Martins, lo empieza a denunciar a Raúl Martins y empieza a comprobar que todo lo que algunos periodistas habíamos contado sobre este Yabrán de los prostíbulos era verdad. Y aparece en aquel momento, fíjense el nivel de relaciones, una foto del entonces candidato Mauricio Macri con Julián Aguada, con una barra de caño detrás, en un cabaret en México, que era el cabaret de Raúl Martins, que lo regenteaba un señor de apellido Conde, que había sido directivo del club Boca Juniors. En aquel momento, cuando Lorena Martins lo empieza a denunciar a Raúl Martins, la justicia medio que se despierta y dice, bueno, sí, acá hay que... Porque Martins seguía teniendo los prostíbulos acá, aunque estaba en México. Bueno, esto debe haber sido allá por el año 2012. Estamos en el 2026. ¿Saben qué? Lo mandaron a Martins recién ahora, 14 años después. La justicia mexicana extradita a Martins a la Argentina y ahora está acá. Y lo más factible es que, como tiene más de 70 años, se vaya a un arresto domiciliario. Uno de los pocos que sigue esta historia junto conmigo es Gustavo Vera, titular de la Alameda, la organización que durante años denunció los prostíbulos y la trata en la ciudad de Buenos Aires. Y yo les puedo asegurar que entre la Alameda y un tal Bergoglio se erradicaron los grandes prostíbulos y los grandes cabarets que había en la ciudad de Buenos Aires. Tengo en línea justamente a Gustavo Vera. Gustavo, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rolo? Muy buenos días. Así que lo extraditan a Martins. Lo extraditan a Martín y, bueno, algunas cosas para clarificar a la audiencia. En el 2011, cuando Lorena hace la denuncia, la justicia la desestima, la desestima con el argumento de que la hija no podía denunciar penalmente al padre. Ahí es cuando la Alameda, que había acompañado a Lorena Martín en la denuncia, pide constituirse como querellante. Recién en agosto del 2013 nos dan el rol de querellantes en esa causa, de la cual seguimos siendo parte activa. Ustedes siguen siendo querellantes, mira. Somos querellantes en la causa, exactamente. Bueno, en esa causa aportamos, por ejemplo, nuevos prostíbulos, porque obviamente los de los 90 podían prescribir, entonces encontramos otra camada de prostíbulos. Brut, por ejemplo, era uno de ellos, donde encontramos menores inclusive, que hubo allanamientos, rescates, etcétera. También sociedades que tenían que ver con Martín, con lo cual se abre otra causa que tiene que ver con lavado de activos. La doctora Servine Cubría resuelve el procesamiento y la orden de captura, que es apelada, pero confirmada por la Cámara en diciembre del 2019, y en diciembre del 2019 se pide la extradición. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que Martín tenía mucho peso, se había entrelazado con el cartel de los Z, con parte de la justicia corrupta de Quintana Roo, que hoy el gobierno mexicano, a Dios gracias, está tratando de depurar. Pero bueno, logró estirar 7 años, digamos, su estadía en México, inclusive consiguió una prisión domiciliaria en una lujosa mansión frente al mar. Bueno, y ahora súbitamente se lo trae a la Argentina para comparecer ante la justicia por los delitos de trata, explotación sexual y lavado de activos. Son dos causas. En teoría, en estas horas tendría que estar empezando el proceso de indagatoria. Es una incógnita cuánto pueda contar y cuánto no. Creo que describiste muy bien, se dedicaba al encarpetamiento extorsivo, era una especie de
Jeffrey Está Epstein confirmado que el local, tipo digamos. trabajaba para la CIDE, ¿no? Sí, sí, trabajaba para la CIDE y cuando lo echaron de la CIDE en el 87, seguía teniendo vínculos a través de Lauchón Viale, que lo recordarás también, Bueno, otro claro, personaje el Lauchón oscuro en Viale esta historia. era un agente de la CIDE que frecuentaba los prostíbulos de Martins y a quien termina muriendo en un misterioso tiroteo en el conurbano. Exactamente, un misterioso tiroteo donde, digamos, supuestamente habían ido a buscar a otra persona y se encontraron. Bueno, otro capítulo Sí, ese. pero a ver, si vos Este, tuvieras que explicar, digamos, tantos años después, ¿cuál fue el poder que llegó a manejar Martins? Porque yo recuerdo que buena parte de los prostíbulos VIP de Buenos Aires eran de él. bueno, nosotros hace unos 10 años habíamos dicho que Martin era el Jeffrey Epstein de la Argentina, de alguna manera, ¿no? Es Ujú. una persona que pertenecía al mundo de la inteligencia y que utilizaba de alguna manera los prostíbulos y utilizaba también, inclusive los narcoprostíbulos, para encarpetar ricos y famosos, organizar grandes fiestas donde se invitaban a empresarios, a jueces, a fiscales, a políticos, inclusive hoteles de alojamiento, que también se les daba, digamos, como gratuitamente para poder ir. Había uno que estaba en la calle Tres Sargentos, recuerdo, en la cual se filmaba sistemáticamente a todos los poderosos para después extorsionarlos y obviamente incidir para que tomaran decisiones Claro, porque contrarias a su esas voluntad. filmaciones llegaban después a la CIDE. Naturalmente, o si no se manejaban de alguna manera, de manera directa. Vos viste que la CIE tampoco es un organismo orgánico No, claro. verticalista como tendría que Ujú. serlo. Sí, sí. Este, Es un organismo de había grupos. tribus. Claro, exactamente. O sea, dentro de su tribu, obviamente, todo eso era aprovechado para forzar resoluciones en un sentido o en otro, que no eran las que originalmente la persona extorsionada hubiera tomado. Y esto tenía que ver justamente con el poder Mm. de la extorsión, ¿no? ¿Quedan prostíbulos Así de que bueno, Martins en la Argentina? ¿O quedan propiedades de Martins en la Argentina? sí, quedan propiedades de Martín que fueron embargadas, que tienen que ver con la cuestión del lavado de activos. Ahí hizo un trabajo muy fuerte e interesante Protex, que con Colombo, con Marcelo Colombo y con Alejandra Mangano, los fiscales trabajaron mucho, sobre todo a partir del 2016, pero bueno, lo que se logró hacer durante la causa en la cual fuimos querellantes y la Protex también intervino, fue actualizar el panorama en la Argentina, porque todo lo del 90 bueno, eran datos viejos que por la cantidad de años que habían transcurrido corrían el riesgo de prescribir, ¿correcto? Y Martín se fue para México cuando corrió el riesgo, lo tenía acá acorralado el fiscal Campagnoli en su momento, Ujú. ¿sí? Que había cerrado Shampoo, ¿te acordás? Por explotación sexual de menores, Bueno, allá a fines de ahí los fue 90. cuando yo llevé y conté detalles de la causa Campagnoli, y ahí fue cuando Martins me amenazó a mí. Por eso Exactamente. lo conocí cara a cara, así que Exactamente, y probablemente tenga mucho que ver también con aquel famoso programa de Mirta Legrand. No hay que olvidarse que la propia Lorena Martín denuncia que el padre de Natacha era socio de Martins en Ah, los mira, prostíbulos. eso no Sí, sabía. sí, está abiertamente, lo puedes encontrar en todos los medios de la época, allá por el año 2018. Ah. Cuando Martins ahora sea extraditado, ¿es factible que lo manden a arresto domiciliario porque tiene más de 70 años? ¿Es posible que lo manden a arresto domiciliario? No, es una incógnita porque todavía tenemos que develar a ver cómo van a enfocar la indagatoria y bueno, qué está dispuesto este hombre a decir. Y además, bueno, obviamente yo soy prudente, digamos, respecto a qué puede ocurrir, digamos, porque, bueno, si realmente vino, digamos, por justicia, digamos, porque la justicia mexicana le soltó la mano, digamos, y acá están dispuestos a hacer justicia y bueno, pueden abrirse una caja de Pandora que por fin espero que se abra, Mm. digamos, para que de alguna manera parte de la podredumbre que hay en la Argentina un poco se depure. Pero dudo que eso ocurra con tanta contundencia. Me parece que va a ser una cosa más, un juego de truco, digamos, entre sectores, ¿no? Sí. Gustavo, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. No, por favor, que tengas buen día. Gustavo Vedra, fundador de la Alameda. Raúl Martins, el rey de los prostíbulos de los años 90, un agente de la CIDE que grababa gente en los prostíbulos, cabarets, telo que tenía, fue extraditado desde México a la Argentina. 10:30 en punto.